doy gracias a los que vinieron. Yo creo que este es un tema que es importante para nosotros de tema de doctrina, porque una de las cosas que a nosotros como cristianos nos rebaten es el tema de la antigüedad de la Tierra, ¿ya? ¿Y qué pasa con los dinosaurios? ¿Y qué pasa con esto, este otro? Y yo voy a contar una anécdota, se me va a caer el carnet, el año 91, en Caburga, en un congreso de laico, llegó un paleontólogo adventista, Carlos Steger, que es papá de un pastor Carlos Steger, que fue encargado de la división sudamericana de la parte de la literatura, de ACES, ¿ya? En Buenos Aires. Pero él, papá, que menos lo conocen, es paleontólogo. Y él contaba algo como paleontólogo. Hay mucho engaño dentro de esta ciencia. Por lo siguiente, imagínense que hay un grupo de 20 personas que llevan 3 años excavando hoyo y no encuentran nada. Y hay un benefactor que está pagando por eso. Hay mucho engaño y mentira. Y se han encontrado huesos de supuestas personas centrales que han sido, ¿cómo que se llama? Falseados. Por ejemplo, huesos del Homo erectus, que era una mezcla de un gorila con un humano, que hicieron una transformación y aún sigue apareciendo como uno de los vestigios de los hombres como ciencia, cuando se demostró que era un fraude. Y más de la mitad de los huesos que se han encontrado son fraude. Y aquí hay un detalle que no es menor. La datación del carbono 14 de estos huesos no es así. Porque si ellos, por ejemplo, imaginemos que este aparatito es un hueso, ¿ya? No importa del animalito, de que uno diga, realmente para sacarle el carbono de esto, que les costó 1 kilo encontrarlo, tienen que deshacer este hueso, hacerlo pedazo, meterlo a un laboratorio y analizarlo, ¿ya? Y esto que le costó tanto tiempo no lo hacen. ¿Qué es lo que hace el paleontólogo? Pesca el hueso, lo raspa, le saca la tierra y dicen, bueno, si este hueso se enterró en el año que sea, la tierra que lo cubrió debe tener la misma edad. ¿Me entienden? Entonces la mayoría de estas dataciones no son de los huesos, son precisamente de la tierra de alrededor. Y en la Biblia, y los teólogos que hay, la tierra puede haber tenido millones de años, porque en el capítulo 1 de Génesis dice que la tierra ya estaba. La tierra estaba y estaba sobre la faz de las aguas, estaba el Espíritu, y después vino Dios, ¿y qué hizo el primer día? No hizo la tierra. ¿Qué es lo que hizo? La luz, porque la tierra ya estaba. Entonces, partiendo de eso, la pregunta que nos trae es sobre los dinosaurios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Bueno, realmente yo quisiera que hubiera un micrófono y si alguien quiere leer, por favor. Si alguien me puede leer ahí, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Es como si se nos mencionara algo prohibido. Cuando un escéptico o un ateo se nos acerca y se nos hace frente con este tipo de preguntas, es como si escucháramos mencionar un mal o algo así. Algo negativo, ¿cierto? Como nosotros no lo podemos tocar, es tabú, no hablemos de los dinosaurios porque nos va a ir mal. Y no es tan así. Y fíjense que nosotros vamos a encontrar muchos vestigios de fósiles, que yo les hacía esta introducción, que se han encontrado animales gigantescos, ¿ya? Y en esos fósiles que nosotros estamos viendo, claramente en Génesis, en el 4.º día,
Dios menciona que creó grandes monstruos marinos, ¿ya? Ahora, para un Dios que nosotros creemos, mejor dicho, el Dios nuestro, el Creador, ¿hay algo que sea imposible crear? No. En otro, quizás yo voy a comentar en otro tema, lo voy a introducir, que habla de los gigantes. Antiguamente los animales eran más grandes que los de ahora, incluso el hombre, ¿ya? Y eso está comprobado. Nosotros podemos encontrar entonces que hay vestigios de fósiles y que no son contraindicados con la creación. A eso yo quería llegar acá. Y nosotros, ¿qué puede decir esta pregunta aquí? A ver, ¿quién la lee? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes creen que no existen referencias en la Biblia? Hay, pero de una manera indirecta y lo vamos a ir tratando. En el concepto bíblico yo les voy a adelantar una cosa. La palabra dinosaurio empieza recién a formularse después del año 1850. Y las primeras traducciones de la Biblia a nuestro idioma, estamos hablando del 1500, 1700. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Biblia no vas a encontrar la palabra porque simplemente no existían. Pero ¿qué vamos a encontrar en la Biblia? Vamos a encontrar referencias de animales gigantescos. ¿Queda claro? Incluso, adelanto, vamos a hablar también de dragones. Y al final de esta exposición vamos a hablar también del Leviatán, dragones, Behemoth, ¿ya? Si alguien me puede leer aquí, por favor. Primera referencia bíblica. En el capítulo 40 del libro de Job encontramos al Creador mismo, en forma de un torbellino, dirigiéndose a Job. Él se encuentra haciéndole a ver a Job las maravillas de su creación y parte presentando a uno de los animales que él creó. La incomprensión de este libro, Job, muchos pensaron que era poético o metafórico, pero equivocadamente. Ya. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Ya? Fue escrito antes que incluso que el Génesis. Pero aquí tenemos que aclarar, cuando Job pasó todo lo que pasó, que nosotros conocemos la historia, llega un momento que Dios interviene y le hace ver a Job su ignorancia de muchas cosas. Y él parte mencionando de un animal que él creó. Y si nosotros creemos que Dios es verdad y su palabra es verdad, ¿esto puede ser mentira? No. Y sobre ese animal vamos a ver lo siguiente. ¿Qué dice ahí el versículo? Si alguien lo lee, por favor, voluntario. ¿Sí? Ahí está en el texto. Job 40, 15, ¿qué dice? ¿Cómo está arriba? ¿Arriba? Se me arrancó. ¿Se puede retroceder? ¿Cómo? A ver. A ver. Vamos. Tengo el dedito. Retrocedí mucho, ¿cierto? Espérame. Esto es de trabajar en vivo, ¿no? Ahí. Y voy a dejar esto también. Aquí mira a Behemoth, ¿Sí? el cual hice como a ti. Y habla de un animal misterioso, Behemoth, que lo hice como a ti, ¿ya? ¿Y qué características tiene? ¿Qué pueden leer ahí? Es como un resumen. ¿Ya? Aquí vemos a Dios diciéndole a Job que él se fijó en esta criatura y que al hacerlo le va
a demostrar algo. Como hierba, como buey. Verso 15. El animal al que Dios se está refiriendo aquí es evidentemente un animal vegetariano, ya que come hierba. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Versículo 16. Sigamos leyendo, hermanita. Va muy bien, siga. ¿Dónde iba? Ya. Sí. Aparentemente, este animal tiene una sección media masiva y fuerte. Con las informaciones que tenemos hasta ahora podríamos decir también que Dios se refiere a un hipopótamo o hasta un oso, pero aún no nos proporciona más información. Vamos. Y ahora aquí es la parte interesante. Después de descubrir que un animal grande, de torso enorme, o sea, de cuerpo enorme, y que lo hizo, que Dios hizo, fíjense lo que dice acá. ¿Quién me puede leer ahora? ¿Sigo yo? Sí, Otro más. cambiamos. Mueve Hermanita. su cola como un cedro. O sea que ahora tenemos un problema. ¿Han notado ustedes algo peculiar en los cedros? Son gigantescos. ¿Han visto alguna vez la cola de un elefante o de un hipopótamo? No son muy impresionantes. Ya. Así que podemos desechar la idea de que Dios, lo más inteligente que hay, fuera a hacer una analogía a comparación como esta erróneamente. Conocer los cedros. Los cedros son enormes. Pueden llegar a medir 40 metros y con un grosor de 2. Fácil. ¿Y algún animal en la tierra tiene una cola de esas dimensiones? Y Dios se puede equivocar, que decía que tenía una cola que se movía como un cedro, como un lazo. Claramente no. Ahí tenemos el tamaño de un cedro, más o menos el ancho, y claramente un elefante o un hipopótamo, que son los animales más grandes, no tienen una cola así. Menos hablar de un oso, que tampoco es como un muñón así chiquitito. Pero aquí ya estamos encontrando que es un animal que no está en nuestros presentes, pero realmente con unas dimensiones que si su cola era así, ¿cómo era el resto del cuerpo? ¿Vamos entendiendo? No vamos a ver elefantes ni hipopótamos de esa manera. ¿Sí o no? Ahí vemos las colas de ellos. Y vuelvo a decir, un Dios inteligente, ¿se puede equivocar? Claramente no es un animal contemporáneo. ¿Ya? Claramente nosotros vamos a ver aquí en esta imagen una comparación de lo que podría ser y dicen algunas personas. ¿Quién me puede leer aquí, por favor, para... ¿Qué animal actúa tiene una cola del tamaño de un cedro? Obviamente ni aún el elefante califica en este punto y por los textos anteriores no se puede decir que se trata de un animal acuático. Mucho más grande que un elefante. Estaba claro eso. Usted juzgue, ya es un poquito de lógica. Nosotros era un animal mucho más grande y acá hay una referencia de que hay muchos adventistas con sus libros, ahí tenemos en amarillo 2 libros, en donde se refiere al dinosaurio desaparecido en la Biblia. Y no solamente hay adventistas, sino yo tomo de nuestra localía, sino también estoy hablando de otros autores también que son cristianos y se dan cuenta que esto ha sido real. Dentro de... ¿Quién puede leerme ahí, por ejemplo? ¿Ya, por favor? ¿Por qué no aparece la palabra dinosaurio en la Biblia? Muy simple, esa palabra no existe.
cuando los escritores bíblicos hicieron los libros inspirados, esta palabra no existe en ningún vocablo Claro. original hebreo, arameo o griego. Cuando se produjeron los primeros traducciones tanto por inglés o español en el siglo XVI tampoco existía. La palabra dinosaurio comenzó a usarse solo posterior de mediados del siglo XIX, 19. con la aparición de huesos fósiles considerable tamaño. Claro, cuando aparecieron los fósiles de considerable tamaño empezaron a mencionar esto. Y ahora vamos a ir a territorio nuestro. La Biblia nos muestra que hubo un gran diluvio. En ese diluvio se extinguieron muchos animales, donde la hermana de White habla de 2 razones por las cuales los animales fueron eliminados y no todos entraron al arca. La primera es que hubieron animales que se cruzaron entre ellos, o amalgama, unas mezclas que Dios no permitió, que no eran parte de su creación, y estas se extinguieron durante el diluvio. ¿Ya? Y la segunda razón, yo quiero que alguien me la lea, porque ahí está la referencia en el Spiritual Gift. Por favor, si alguien lo lee. Ya. Otra segunda razón. Hubo una clase de animales enormes que pereció en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre decrecería y que esos gigantescos animales no podían ser controlados más por el débil hombre. El linaje de White en Espíritu Spiritual Gift. ya en la página 121 dice: la vida del hombre sería acortada por su propio pecado, disminuirían su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral. En Patriarca y Profeta. ¿Saben que estos escritos lo hizo la hermana de White antes que existiera la palabra dinosaurio? Estos fueron escritos más o menos en el 1855 y la palabra dinosaurio creo que se usó por primera vez en 1870. Y ella ya decía que hubieron animales enormes que el hombre no lo iba a poder controlar. Fue, en otras palabras, para preservar la seguridad del hombre. Y fueron extinguidos. Y fíjense ustedes que en el diluvio, generalmente todos estos fósiles que uno encuentra han estado cubiertos por tierra en situaciones donde se han encontrado manadas completas de huesos enormes apiñados. Es como si una ola los pescó como un tsunami y mató a una manada entera y esos quedaron fosilizados. Eso es una prueba del diluvio. Avanzando un poco más, siguiendo ahí, si uno de ustedes me guía ahora. Entonces, no todos entraron al arca. Hubo 2 clases de animales que no entraron en el arca y por lo tanto se extinguieron. 1. Los animales gigantescos, que no podrían ser controlados más por el hombre debilitado por el pecado. 2. Las especies que Dios no creó y que fueron el resultado de amalgamas o cruzamientos. Sin duda, ambas clases de animales incluían a los dinosaurios. Aquí hay un tema que también da para otro. ¿Cómo pasó la palabra de dragón a dinosaurio? En todas las culturas, en todas, hablan de dragones con características muy similares y de
y literalmente desde la China incluso aquí a Chile. Porque si ustedes se acuerdan de la historia de Kai Kai Bilú, que eran dos serpientes monstruosas, es muy parecido la descripción de estos mapuches con los dragones chinos. ¿Sí o no? Y nosotros vamos a encontrar también referencias griegas, Egipto, en los nórdicos, hasta en Centroamérica con los mayas. Si ¿cómo que se llama este dios maya? Quetzalcoatl y Texacoatl son serpientes gigantes. Entonces, ¿cómo puede ser tan raro? Pero muchos de esos animales que perecieron en el arca, o sea, en el diluvio, hubieron animales monstruosos que sobrevivieron porque eran marinos. ¿Sí o no? Entonces, existe la teoría que cuando la Biblia habla de dragones, realmente está hablando de este tipo de animales. ¿Ya? Y también es coincidente con los vestigios de otras criaturas en otras culturas. ¿Ya? Entonces, la palabra debiera ser modificada. Nosotros vamos a encontrar muchas palabras que no están en la Biblia, como estrés, como computador, o sea, no sé si me entienden, son palabras modernas. ¿Ya? Amiga, usted que está al lado. No es ningún animal de la actualidad. Fíjense en la cola de un animal que se descubrió. Vivía en la antigüedad, un brontosaurio. Y nadie puede negar que gigantes como estos poblaron la tierra en el pasado, pero hoy sus restos están en cualquier museo. Nota: esto no se sabía cuando los traductores de la Biblia tradujeron el nombre del animal, a que Dios se estaba refiriendo, y es quizás por eso que la mayoría de las traducciones de la Biblia, junto a la palabra behemoth, tienen una nota que dice que ese animal era un hipopótamo. Mal traducido en todo caso, pero vamos a ir avanzando un poco, y aquí vemos que un brontosaurio tenía algunas colas que de largo eran de 10 metros. ¿Ya? Y también vamos a encontrar algunas cosas en el versículo que, por ejemplo, era capaz de cruzar el Jordán sin problema. No hablemos del Jordán de ahora, estamos hablando del Jordán antiguo. Pero, ¿saben una cosa? Hay gente que decía que no, se traduce esto como hipopótamo, incluso un cocodrilo. ¿Saben de qué cosa mueren los hipopótamos y los cocodrilos? ¿Su mayor causa? Se ahogan. ¿Por qué? Porque el hipopótamo de repente se siente tan seguro que va debajo del agua y de repente se le acabó el aire y no alcanzan a subir. Los mismos cocodrilos. Pero este animal era tan grande que era capaz de cruzar el Jordán sin problema. ¿Ya? En la antigüedad se decía que tanto el Jordán y otros ríos eran tan grandes que tenían estos animales. Entonces, un animal como este, que mide aproximadamente 30 metros y pesaba cerca de 100 toneladas, no tenía problema y le sonreía al Jordán. Aunque todo el Jordán cayera sobre su boca, no le iba a pasar nada. En cambio, el cocodrilo y el hipopótamo, no. ¿Ya? Siguiendo avanzando, también esto lo expliqué ya, que era, por ejemplo, que habían existido en los tiempos de la creación, y hay muchos vestigios
de huellas, y eso sabía que algo se me había olvidado. Hay una imagen muy evidente donde se ven huellas de dinosaurio al lado de huellas de hombre. Y ustedes los pueden googlear y van a encontrar que son contemporáneos. ¿Ya? Y eso claramente son vestigios de que coexistieron. Quiero avanzar un poco más porque si no me va a alargar mucho y voy a llegar, si alguien me puede leer acá, problemas con el carbono 14. ¿Ya? El carbono 14, si bien es científico y es muy preciso, igual se han encontrado falencias y errores. Y aquí yo me acuerdo mucho de cuando decían en la tele que el tabaco puede producir cáncer. Y era mentira. Claramente, muchos científicos no van a hablar del lado flaco del carbono 14, pero no es 100% efectivo. Tiene errores. Se dice que durante el diluvio y en otros periodos, por ejemplo, en erupciones volcánicas, en fin, puede alterar la composición química de los carbonos. Por lo tanto, en un hueso que haya estado 1000 años en la Tierra, puede pasar por procesos de transformación y de alteración. Pero no vamos a encontrar nosotros que todos los datos del carbono va a ser efectivo. Y yo quiero aquí que alguien me lea algunos errores de estas dataciones. Vamos acá, por mencionar. ¿Qué dice ahí? Ejemplo de error, el intento de datación con carbono 14. El método se equivoca al comparar con anillos de crecimiento de coníferas. Las coníferas, si yo la corto, hay anillo y eso me da una datación. Como el árbol. El árbol, claro. Y si uno le da por la cantidad de anillos que tiene. Eso es la dendrología, creo que se llama. Sí. Pero si comparas dos cosas que son científicas, entre árboles y carbono 14 no son coincidentes. Otro ejemplo, ¿qué dice ahí? Músculos vivos fueron datados con 2300 años. Virus actuales fueron datados con 2300 años por análisis de carbono. ¿Qué otra cosa? Castillo de Oxford, ¿sí? Datado con 7370 años y fue construido solo hace 785 años. Otro ejemplo. Huesos y leña juntos. Huesos dieron 30.000 años y la leña solo 16.000 años. ¿Ya? Otro ejemplo. El petróleo de Nueva Zelanda, mientras los geólogos lo datan con 100 millones de años, el carbono 14 le dio solo 6.000 años. Otro ejemplo. El hombre antiguo. Los geólogos datan 2 millones de años y el carbono 14 le dio solo 10.000 años. Claro. Huesos que dicen, no, esto fue descubierto hace 2 millones de años con el nombre, creo que Lucy, le dan 2 millones y el carbono le dan 6.000. ¿Y por qué se quedan callados? Le llamaron Lucy a una monita que encontraron por ahí. Fue eso es parte de un engaño. Entonces, nosotros tenemos que tener considerado este tema. Hay muchos, ¿están cansados? Pregunto. ¿Vamos bien? Porque ahora quiero hablar de otros animales que aparecen en la Biblia, como el leviatán, ya mencionamos el behemoth, y el dragón, que son animales monstruosos, ¿ya? Después de Dios describir al behemoth, el behemoth, hay un versículo que se me saltó, que dice que es el principio de las creaciones de Dios. El primer animal que Dios creó fue el behemoth. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar del leviatán, que Dios lo califica como el rey de los animales.
¿Ustedes creen que es el león? No. Dios dijo que era el leviatán. ¿Ya? Y vamos a ver. ¿Algo pasó ahí? Aquí hay un esqueleto de animales monstruosos que si uno va a las investigaciones científicas, incluso busca la inteligencia artificial, lo asocian mucho con el plesiosaurio, ya que era un animal carnívoro de enormes proporciones extinto. ¿Ya? ¿Quién me puede...? ¿Vamos para atrás? ¿Quién me puede leer esto? El misterioso Leviatán fue creado por Dios según el Vile. El nombre de Dios estaba escrito de cada hoja del bosque y con cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, en el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trabajaban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores y los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. Eso escrito lo hizo la hermana de White, hablando del Leviatán, que estaba parte de la creación. Y esto está en Patriarca y Profeta cuando habla de la creación. Entonces, tenemos aquí algunos huesos de lo que estamos hablando, de quién podría ser de este animal misterioso. ¿Ya? ¿Y qué nos dice ahí, por favor? Si alguien lo lee. Un texto bíblico en Salmo 104. Salmo 104, 24, 26 dice: Dios creó para que habitasen en el mar. Cuando innumerables son tus obras, Jehová. He allí el ancho mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Allí surcan las aves, allí está el Leviatán. ¿Dónde estaba el Leviatán? En el mar. Y los hombres y la Biblia lo registra en muchas ocasiones. Otro texto bíblico, si alguien me lo puede leer, por favor, a ver. ¿Sí? Sería creado el quinto día. Dios dijo, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produzcan según su especie. ¿Cuándo fue creado el monstruo marino? Quinto día. Quinto día. Y algunos dicen que es la ballena, pero vamos a hacer una diferencia. Se lo adelanto un poquito. ¿La ballena puede ser casada con arpón? ¿Puede ser casado, sí o no? El Leviatán no. El Leviatán no. Y lo dice Dios. ¿Ya? Nosotros, si creó grandes monstruos marinos, obviamente puede crear grandes monstruos terrestres. ¿Ya? Y en el cielo también. Esta es como una imagen de lo que algunos dicen de un dragón marino, una serpiente tortuosa que estaba en el mar. ¿Ya? Esta imagen es lo que yo le decía, están en muchas culturas de varias partes. Tenemos a Tifón por los griegos, tenemos a Exila también, tenemos muchos nombres, y nuestra cultura tenemos a Tren Tren y Kaikaibilu. Pero otros dicen dragones. ¿Ah? ¿Qué dice acá, por favor, si alguien me lo lee, por favor? A ver. Castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente huesidaza, al Leviatán, serpiente tortuosa.
vemos que el Leviatán aquí hay dos cosas, que Dios lo va a castigar, ¿ya? Y vamos a descubrir algo bien interesante, ¿cuándo lo castigó? Pero era una serpiente tortuosa, una serpiente gigante que habitaba en el mar, ¿ya? Pero hay algo caprichoso que hago un entre paréntesis, también habla de un Leviatán que volaba. Y mira lo que dice aquí el pasaje de Isaías. ¿Lo puede leer, amiga? Los que se aprestan a despertar al Leviatán, oscurezcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora. Algunos lo describen como un dragón volador que oscurecía el cielo, provocaba los eclipses. Interesante. Eso significa que el Leviatán era una forma genérica de animales monstruosos, no solo del mar, sino también del aire. Pero centrémoslo en el mar. ¿Sí? Sí, hay algunas cosas que están en investigación. Yo le voy a adelantar una cosa, si le gustó este tema, me lo piden. Yo tengo otro tema donde habla del unicornio. Se encontraron vestigios de esqueletos del unicornio y la Biblia habla de unicornios. ¿Ya? Se encontró un animal que no piensen que es como un caballito, ¿eh? Tiene otra forma, pero se encontró esqueletos de unicornio. ¿Ya? Esas son parte de la investigación. ¿Quién me puede leer ahí, por favor? Job 41. Se relata una descripción más acabada de este animal. Lo interesante que este capítulo es una continuación del discurso de Dios contra Job, capítulo 38 y 47, y su falta de sabiduría serían palabras de Jehová mismo. Aquí empieza a relatar una descripción de Leviatán, como fue capaz de crearlo, a su vez denominarlo o diferenciar de las personas similar al Behemoth. Bueno, en concreto el capítulo 40 habla de Behemoth y el capítulo 41 del Leviatán. Y da otras características que las voy a mencionar rápidamente, pero en gruesa manera dice que su cuerpo estaba cubierto como escamas, que eran como escudos. Además, era capaz de que ni siquiera un arpón o un anzuelo podía atravesarlo, que no se podía dominar y que incluso era el rey de los animales. Claramente el hombre no tenía nada que hacer contra él, ¿ya? Y también, a ver, si alguien me puede leer ahí algunas cositas. Bueno, ahí estoy relatando algunas cosas que dice. Y algo caprichoso es que también dice que era capaz de escupir fuego. Y yo hago la pregunta, si Dios es capaz de hacer animales, que hay que verlos con microscopio, y con propiedades tan interesantes, ¿puede ser un animal que escupa fuego? Miren, yo les voy a contar una cosa. Yo le hago una pregunta así, ¿puede ser un animal que pueda ser capaz de hacer descarga eléctrica? Sí, y lo está. ¿Quiénes son? La anguila. Pero también hay animales que emiten mucho gas metano de su dieta. Si tú conjugas solamente el gas metano de la dieta con una descarga eléctrica, produce fuego. No es difícil con los animales de ahora, ¿ya?
Solamente quería señalarlo porque para un Dios que nada es imposible, claramente este Leviatán es coincidente con descripciones de otras culturas. La Biblia en ese sentido no es ajena a describir un animal que escupía fuego, y esto lo encontramos en culturas medievales, China, japonesa, India y en otras partes más. Y si no me equivoco, el dios maya también lo hacía. Sí. Entonces, nosotros, dicho esto, entonces, ¿qué pasó con Leviatán? Si alguien me puede leer aquí, por favor. Ahí. Una teoría de lanzar fuego será posible. Es sabido que muchos animales con sentidos y habilidades asombrosas e impresionantes, ejemplo, la luciérnaga. 1. Existen animales que eruptan exceso de gas metano, producto de la digestión en distintas dietas, muy por sobre lo pensado. Y también sabemos que peces o anguilas eléctricas capaces de dar energía de 860 voltios, capaz hasta de matar. Energía de 600 voltios, o sea, nosotros los enchufes tienen 200. Pero aquí yo mencioné la luciérnaga por una razón. Es un misterio cómo hace luz sin emitir calor. Porque para un físico, cualquier cosa que emita luz tiene que tener calor. El fuego, la electricidad. Y eso muestra la maravilla de la creación de Dios. Claro, se ha demostrado que son por procesos químicos, que hace una especie de chispazo fluorescente, pero no emite calor. Entonces nosotros no podemos estar negando al Dios imposible. ¿Qué dice ahí ahora? Si estas dos habilidades se unen técnicamente sería posible, y menos para Dios, donde nada le es imposible. ¿Cierto? ¿Quién me puede leer estas características finales? A ver. Otras características. Tiene ojos resplandecientes. Sus dientes son espeluznantes. Tienen un corazón fuerte. Es tan grande que cuando nada deja una estela en el agua. Hace parecer cano el abismo. Es el rey de las fieras y un animal sin temor a nada. ¿Qué dicen los eruditos? Los eruditos creen que por el término hebreo que deriva de una raíz verbal que significa volar, no se puede identificar correctamente al animal, pero otros que es un cocodrilo. Pero la lengua, cuello y columna vertebral no se ajustarían totalmente con los del que hoy conocernos, ni los demás pasajes poéticos ayudarían a su reconocimiento. Otros piensan que se relata a dos animales, uno que vuela y otro que nada. ¿Cierto? Entonces, era lo que le decía anteriormente, que parece que son dos animales distintos, uno que vuela y otro que no. Habíamos dicho que Dios iba a castigar a Leviatán, ya quedan pocas diapositivas, y que él iba a castigar o herir en la cabeza al dragón del mar. ¿Quién me puede leer ahí? ¿Sí?
Al Leviatán, a su vez, se le compara como el dragón del mar. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará. ¿Cierto? ¿Y qué dice ahí? Aquí tenemos el versículo completo. Oh, ¿va atrás? Ahí. ¿Quién me puede leer el versículo completo de Isaías 27? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz. A Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién mató a Leviatán? Jehová. Jehová. El hombre no lo podía controlar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Quién me puede leer ahí? Salmos 74:14 relata que Dios lo hirió o mató, la cabeza del Leviatán. Dividiste el mar con tu poder, quebraste la cabeza. De monstruos en las aguas, aplastaste la cabeza del Leviatán y los diste por comida a los habitantes del desierto. ¿Cuándo dividió el mar? ¿Cuándo Dios dividió el mar? Exacto. Dice que Dios preparó el camino del pueblo judío en el Mar Rojo, matando primero al Leviatán para que ellos pudieran cruzar. Y si lo que digo no es cierto, hay otro texto que aquí está más claro. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? En Isaías 51:9, Dios hirió al dragón del mar para que pasaran sus hijos. ¿No eres tú el que despedazó el Raab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, y él transformó en camino las profundidades del mar? ¿Para qué pasarán los redimidos? Él hirió al dragón del mar y secó el abismo del océano para que pasaran los redimidos. Qué interesante que Dios le puso punto final al Leviatán para que los hijos de Dios, los redimidos, cruzaran el Mar Rojo y pasaran por seco el abismo. Esto nos muestra algunas conclusiones. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Primera conclusión. Muchas veces creemos cosas vastas en especulaciones. Esto tergiversa la palabra de Dios. ¿Ya? Pero existen muchos hechos que reafirman las Escrituras. Dios no niega la existencia de animales monstruosos, pero Él los destruyó para preservar al hombre porque Él no podría controlarlos. Eso es como en general. La Biblia sí habla de animales monstruosos, dragones y otros más, y que incluso tiene un nombre especial, Leviatán. Eso corresponde a características de Dios que creó. Lo vemos ratificado con escrito de la hermana de White, el por qué fueron extinguidos, porque el hombre no los podía controlar y Dios terminó destruyendo el último de estos seres, al Leviatán, para que sus hijos, su pueblo, cruzara el Mar Rojo. Y esa historia es la que nosotros tenemos que replicar. Está escrito en su palabra, y los que creemos que su palabra es verdad, también esto es verdad. No pensemos como algunos dicen que el libro de Job principalmente es un libro poético, metafórico, porque hay muchas cosas que se encuentran ahí que son ciencia y hoy están demostradas. Que da para mucho hablar, pero aquí me centré en estas características. Y antes de terminar, y ya viendo las conclusiones, quisiera ver si hay alguna pregunta. ¿O quedó todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Por ahí había una pregunta, ¿no?
Levante la manito. Bueno, hermanos queridos, mencioné algo del libro de Job. El libro de Job te habla, por ejemplo, de la presión atmosférica, de la tierra redonda, incluso habla de genética y habla de otras cosas dentro de las palabras que Dios le dijo a Job, que él en el fondo era un ignorante. Yo creé todas estas cosas y el Señor las menciona. Antes del 1900 parecían cosas, ¿cómo decirlo?, metafóricas, que era como un poema, porque no entendía. Pero después de aparecer la ciencia se demostraron que muchos de estos versículos eran ciencia pura y escritos 1500 años antes de Cristo. Y esto también es parte de la palabra de Dios y también es verdad. En el canal de la iglesia hay un tema que también está, que habla de los copos de nieve, inspirado en un versículo de Job, y van a ver que también tiene un lenguaje profético. Así que esto es solamente lo hice con dos razones principales. Uno, para tener bases cuando nos digan qué pasa con los dinosaurios, si están en la Biblia, Dios los creó y Dios los mató. ¿Ya? Y en segundo lugar, es para reafirmar nuestra creencia que la palabra de Dios es verdad, y mientras más la estudiamos, más vamos a estar conscientes que el Señor estamos, digamos, en el camino correcto.